Buenas tardes, señores. Vamos a comenzar ahora nuestra 17ª aula, donde vamos a tratar sobre las aplicaciones del teorema de Hilly-Yoshida. Esta vez para la ecuación de ondas. Estudiaremos primero, la ecuación de ondas es una ecuación de segunda orden y observemos de que los exponenciales resuelven ecuaciones de primera orden. Entonces, para poder mostrar la existencia y unicidad de la ecuación de ondas, es necesario hacer una previa reducción de orden de esta ecuación. Pasaremos de segunda orden para un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de primera orden. Y ahí entonces vamos a encontrarnos con el correspondiente operador, con los espacios de fase, que en esta vez van a ser espacios vectoriales o productos cartesianos de espacios vectoriales. Estudiaremos la ecuación de onda, los teoremas de existencia, unicidad y regularidad, y finalmente terminaremos con la resolución de estas ecuaciones. Primero vamos a recordar algunos elementos de la teoría de semigrupos. En la teoría de semigrupos tenemos tres elementos que son extremadamente importantes. El primero es el espacio de fase. Tenemos que determinar, saber cuál es el espacio de fase donde nosotros vamos a trabajar. El segundo es identificar el generador infinitesimal, nuestro candidato a ser el exponente del semigrupo. Finalmente tenemos que definir el dominio del operador. Este dominio del operador es producido por la regularidad necesaria que debe de tener cada uno de los elementos del espacio de soluciones, así como también las condiciones de contorno. Y finalmente es el estudio del operador resolvente, o sea, tenemos que verificar de que el resolvente verifica una determinada desigualdad. Esto todo está resumido en el teorema de Hilly-Yoshida, que nos dice que A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones si y solo si es cerrado, de dominio denso y tal que los reales positivos están metidos en el conjunto resolvente de A y además se verifica la desigualdad del resolvente, o sea, la norma uniforme del operador resolvente debe ser menor que 1 entre lambda. Entonces aquí tenemos básicamente los tres elementos: el espacio de fase H, que tenemos que calcularlo, que tenemos que evaluarlo de acuerdo a nuestro criterio. Después viene el operador, así como su dominio, que son cosas que están relacionadas, muy relacionadas una con la otra. Y finalmente, demostrar la desigualdad del resolvente. Veamos un primer ejemplo y solamente para poder entrar en calor vamos a considerar nuevamente una ecuación de primera orden en el tiempo. Esta ecuación de primera orden en el tiempo es una ecuación que básicamente una ecuación especie de ecuación del calor, y la u tiene cuatro derivadas en la variable espacial. Entonces el problema de valor inicial tiene un dato inicial por causa de la ecuación diferencial de primera orden, pero las condiciones de contorno con relación a la variable espacial son cuatro por causa de que tenemos cuatro derivadas. Muy bien, esta es una ecuación del tipo parabólica. Y para usar la teoría de semigrupo necesitamos definir el espacio de fase. El espacio de fase puede ser cualquiera y no existe una regla general para poder construir este espacio de fase. Vamos a usar un criterio y este criterio nos dice que tenemos que escoger el espacio de fase por la energía. Entonces lo que hacemos es multiplicar nuestra ecuación por la función u y así obtenemos esta igualdad, ¿correcto? O sea, observe de que cuando multiplicamos la ecuación por u, el primer término que nos aparece es la derivada con relación al tiempo de u al cuadrado. Después de hacer integración por partes dos veces, obtenemos el segundo término y obtenemos que la derivada es igual a menos uxx elevado al cuadrado. Y esta expresión que acabamos de marcar corresponde a la energía. Entonces nuestro espacio va a ser escogido
de tal forma de que sea el mayor espacio donde esta energía haga sentido. O sea, deben de ser entonces funciones cuyo cuadrado sea integrable dentro del intervalo 0L. Escogemos, por tanto, el mayor espacio, que sería el espacio H de fase, que es el espacio de todas las funciones de cuadrado integrable. El operador sería el operador de cuarta orden, derivada de cuarta con relación a x cuarta. Y el dominio del operador sería todas las funciones para las cuales estarían bien definido este operador. O sea, deben de ser funciones en H4 y que verifiquen las condiciones de contorno, o sea, deben de estar en H02. Recuerden de que H02 es el conjunto de las funciones que están en L2, cuya función se anula en 0 y L, y la derivada también se anula en esos dos puntos. Entonces, queremos mostrar que existe el semigrupo, o sea, que existe el exponencial definido por A, por ese operador de cuarta orden. Y para esto usamos el teorema de Gil-Yoshida, que ya lo enunciamos pasadamente, pero que lo repetimos aquí para que nos recordemos mejor de este teorema. Muy bien. Probaremos entonces la primera propiedad de A, que A debe de ser un operador cerrado y su dominio denso. Como A es un operador diferencial, ya habíamos visto que se trata básicamente de aplicar la definición. Por tanto, es inmediato que A sea un operador cerrado. Y observe que el dominio de A, de la forma que lo hemos definido, es denso en L2. ¿Por qué esto es denso? Porque está metido C0 infinito. C0 infinito es denso en L2, por tanto, el dominio es denso en el espacio de fase. Nuestro segundo punto es demostrar que todos los reales positivos están contenidos en el conjunto resolvente. Y finalmente, nuestro tercer punto es demostrar la desigualdad de la norma uniforme del operador resolvente. O sea, lo que tenemos que demostrar es esta desigualdad, de que la norma del operador resolvente aplicado en una f es menor o igual que 1 entre lambda multiplicado por la norma de f. Cuando tomamos o calculamos la norma uniforme, es simplemente tomar el supremo de estos elementos con la norma de f menor o igual a 1. Verifiquemos entonces la primera condición. Todo operador diferencial ya es cerrado. Por tanto, lo dejamos esto a su criterio, aplicar la definición para demostrar que este operador es cerrado. La densidad también es inmediata porque C0 infinito es denso en el espacio 0,2 y C0 infinito está contenido en el dominio del operador. O sea, C0 infinito está metido en el dominio del operador y por tanto todo el espacio del dominio de A va a ser denso en el espacio de fase. Para verificar 2 y 3, o sea, tomamos un lambda positivo y vamos a considerar el sistema resolvente. La ecuación resolvente es dada por lambda u más la cuarta derivada de u igual a f, un elemento de L2, verificando las 4 condiciones de contorno que tenemos ahí, ¿no? Que u se anula en 0 y en L, y la derivada de u también se anula en 0 y en L. Debemos de probar que para cualquier lambda positivo y para cualquier f en L2 existe una única solución para este problema. O sea, en otras palabras, de que el operador lambda i más la cuarta derivada es un operador inversible. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando el teorema de representación de Riesz. Y aquí es relativamente simple verificar cuál sería el producto interno que debemos escoger para que aparezca la formulación variacional que nos produce nuestra ecuación diferencial. Entonces es claramente el producto interno es dada por esta integral de 0 a L de lambda v más el producto de las segundas derivadas de b con w. Y el operador del dual, el t sub f, va a ser la integral de f en w. Observe que t sub f, denotado de esta forma, es un elemento que pertenece
al espacio dual de L2, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí existe, o teorema de representación, dice que existe un único elemento U que pertenece a H02 y que verifica lo siguiente, o sea, la aplicación T de W va a ser igual al producto interno en H02 de U con W. Y eso significa que las correspondientes integrales son iguales. Haciendo integración por partes y factorizando el W que nos aparece en la segunda identidad, obtenemos esta tercera identidad que nos dice que la integral de este producto lambda U más 4 veces la derivada cuarta de cuarta orden de la U menos la F multiplicada por W es igual a 0 para todo elemento de H01, que en particular significa que vale para todo elemento de ser infinito. Y gracias al lema de Du Bois-Reymond concluimos que aquello que está dentro del corchete en la integral debe ser idénticamente nula. Por lo tanto, el operador diferencial lambda i menos, o más, perdón, la cuarta derivada de x es un operador inversible, lo que significa que este lambda pertenece al resolvente de A para todo lambda positivo. Finalmente, vamos a demostrar la desigualdad de resolvente. Para esto, recordemos la ecuación, lambda u más la derivada de cuarta orden de la u igual a f, y vamos a multiplicarla por u. La multiplicamos por u y obtenemos inmediatamente, después de hacer integración por partes, esta segunda desigualdad. Aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz y tenemos la última expresión que se nos aparece, de donde juntando la primera parte de la desigualdad y la última, obtenemos que lambda multiplicada por la integral de 0 a L de u al cuadrado es menor o igual que aquel producto. Esto nos hace poder simplificar esta expresión y ahí podemos obtener de que lambda norma de U va a ser menor o igual que la norma de F. Recordamos, ¿quién es U? U es el operador resolvente aplicado en F y de esa última desigualdad, pues, ¿no? O sea, realmente U es este operador, tomando el supremo con relación a F, la norma menor o igual a 1, obtenemos a la norma uniforme, que es la desigualdad del resolvente. O sea, obtenemos de que lambda veces la norma uniforme del operador resolvente es menor o igual a 1. Muy bien, luego concluimos de que A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones para ese problema. Muy bien, entonces vamos ahora a tratar, ¿no?, y seguir la misma línea de raciocinio, pero para modelos de segunda orden. Las ecuaciones diferenciales de segunda orden, para poder ser tratada con la teoría de semigrupos, deben de ser reducidas a orden 1. Por ejemplo, vamos a considerar aquí esta ecuación diferencial de segunda orden. Queremos convertir esta ecuación de segunda orden en un sistema de ecuaciones diferenciales de primera orden. ¿Cómo hacemos? Bueno, denotamos por y1 igual a w y vamos a tomar y2 igual a la derivada de primera orden de w. Formamos así un vector que tiene dos componentes, y1 e y2. Y ahora fíjense, derivando este vector, derivada del vector y1 y y2, me da la derivada de cada una de sus componentes. De acuerdo a la notación que hemos usado, aparece entonces la derivada de w, que es igual a y2, y la derivada de y2, que es la segunda derivada de w, satisface la ecuación y por tanto sustituimos el valor de w2 por el resultado de esta ecuación. Así entonces tenemos un nuevo sistema de ecuaciones diferenciales de donde la derivada de y1 y y2
pasa a ser igual a la última expresión que está dada por esa matriz 0,1 menos BA. Observen que esta matriz verifica estas condiciones aplicado en WT. Ahí sustituimos los correspondientes W por Y1 y WT por Y2 y así obtenemos una ecuación de primera orden en Y. Muy bien, haciendo ahora la notación vectorial, vamos a llamar de Y a este vector, llamamos de A a esta matriz y por tanto tenemos esta ecuación de primera orden, que es una ecuación de primera orden, es un sistema 2 por 2. O sea, el orden se convirtió en el tamaño del sistema y la reducción del orden fue de 2 para 1, de donde tenemos que es un sistema de primera orden. Entonces, lo que hemos hecho para esta ecuación diferencial ordinaria de segunda orden es el mismo procedimiento que vamos a aplicar para resolver ecuaciones en derivadas parciales de segunda orden. Esto es, vamos a aplicar todo esto para las ecuaciones de onda. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Muestra que existe una única solución para la ecuación UTT menos UXX igual a 0, satisfaciendo estas dos condiciones iniciales. Observe, ahora tenemos dos condiciones iniciales. ¿Por qué dos? Porque la derivada con relación al tiempo es de segunda orden, entonces necesitamos dos condiciones iniciales. Las derivadas con relación a la variable espacial también es de orden 2, por tanto vamos a necesitar dos condiciones de contorno. Esta vez vamos a decir que U se anula en 0 y U se anula en el extremo del intervalo L. Muy bien, y esa anulación es para todo t. Esta ecuación es una ecuación hiperbólica de segunda orden. Entonces vamos a tener que reducir esta ecuación a una ecuación de primera orden. Y para esto aplicamos el mismo procedimiento que usamos en los raciocinios anteriores. Llamamos de V UT y montamos nuestro vector U. U sería un vector de dos componentes. U, que sería la solución, y V, que corresponde a la derivada de UT. Estamos colocando esta notación de V y eliminando la derivada para mostrar de que estas dos cosas son completamente independientes, ¿no? Muy bien, entonces si derivamos este vector U, que sería ese vector segunda componente, vamos a obtener derivada de UT y UTT. Muy bien, ahí sustituimos el valor de UTT por la derivada de segunda orden y obtenemos esta última expresión, un vector V que corresponde al UT y a la segunda componente UXX. Si escribimos esto en la forma vectorial, vamos a obtener la siguiente matriz: 0, identidad, derivada de segunda orden 0, aplicada al vector V. Entonces, fíjense, en este caso ya hemos reducido nuestro problema a una ecuación de primera orden en U mayúscula, en donde la derivada de esa U mayúscula va a ser el producto de esa matriz con el vector U. Recordemos que no existe una regla definida para escoger el espacio de fase. O sea, ahora ya lo hemos reducido y vamos a buscar nuestro espacio de fase correspondiente al sistema de ecuaciones diferenciales de primera orden que acabamos de calcular. Muy bien, usamos el criterio de la energía y para esto vamos a multiplicar UT por UT la ecuación para obtener esta identidad. ¿Por qué multiplicamos aquí por UT y en los otros casos habíamos multiplicado apenas por U? Porque en este caso es necesario multiplicar por UT para poder formar la derivada. Entonces, ahí cuando multiplicamos UTT por UT sale un medio de la derivada de UT al cuadrado y después de hacer integración por partes obtenemos UX al cuadrado. La derivada entonces va a valer 0. Entonces, fíjense, para que esta energía esté bien definida, UX debe de estar en L2, o sea, U debe pertenecer
A H01 pues queremos que verifique también las condiciones de contorno, que se anulen 0 y que se anulen L. Y V que corresponde a UT, ¿no? El V que corresponde a UT debe de ser una función de cuadrado integrable. Entonces tenemos un elemento que es un vector de dos componentes y nuestro espacio de fase debe de ser entonces el producto cartesiano de estos dos espacios. Entonces, el H va a ser el producto cartesiano de H01 por L2. Y la norma que vamos a escoger para poder obtener este resultado es la norma exactamente igual que aquella que define la energía del sistema. El operador A, en este caso, como ya vimos en la transparencia anterior, está definido como una matriz que es cero identidad derivada de segunda orden en X y 0. O sea, es una matriz contradiagonal. Y su dominio, el dominio de esta matriz, son el conjunto de las funciones U para los cuales hace sentido aplicar U. O sea, observemos de que A de U está definida como siendo el vector columna, por eso que hemos transpuesto ahí, V, U, X, X. Y para que esto pertenezca a L2 debemos de exigir que V pertenezca a H01 y U pertenezca a H2 para tener dos derivadas. Por tanto, el dominio de este operador A va a estar dado por el producto cartesiano de H2 intersectado con H01 multiplicado cartesianamente por H01. Este va a ser el dominio de A. Entonces, fíjense, a partir de aquí ya tenemos los tres elementos necesarios que entran en el teorema de Gilles-Yossida. Tenemos el espacio de fase, el operador y su dominio bien definido. Y observe de que las normas correspondientes que hemos definido aquí deben de ser asociadas a la energía que habíamos utilizado para poder escoger nuestro espacio de fase de forma conveniente. Esto después lo vamos a justificar más precisamente. Por el momento vamos a pensar que siempre tiene que ser hecha esa elección. Muy bien, ahora entonces nos vamos para la densidad. Para la densidad basta observar de que C0 infinito por C0 infinito está metido en el espacio de fase H01 por L2 y además son conjuntos densos en cada componente, por tanto denso en el espacio de fase. Y por otro lado, tenemos que este mismo conjunto está contenido en el dominio de A. Entonces, el dominio de A contiene un espacio que es denso en el espacio de fase, por tanto, todo el dominio de A pasa a ser un denso en el espacio de fase, ¿no? Ahora, recordemos de que por ser A un operador diferencial cerrado, por ser A un operador diferencial, L es cerrado y por tanto tenemos las dos condiciones verificadas, ¿correcto? Aquí se puede preguntar, sí, pero hoy tenemos no solo operadores diferenciales, tenemos la identidad también ahí metido y el cero. El cero y la identidad son operadores continuos y por tanto cerrados y por tanto el operador A como un todo es un operador cerrado. Finalmente vamos a probar que todos los reales positivos están metidos en el resolvente de A. Esto quiere decir que para cualquier elemento lambda positivo y para cualquier elemento que tome dentro del espacio de fase, va a existir un único elemento en el dominio del operador que verifica la ecuación resolvente. Vamos a escribir esta ecuación resolvente en términos de sus componentes. Entonces, la primera componente sería lambda u menos b igual a F1. F1 es la primera componente de F mayúscula. Lambda b menos uxx igual a F2, que es la segunda componente de F mayúscula. Muy bien, para demostrar la existencia de unicidad, vamos a expresar este sistema de ecuaciones 2 por 2 en un sistema de una única ecuación, eliminando
V. Entonces colocamos V en términos de U y de F1, sustituimos en la segunda ecuación y obtenemos esta ecuación de segunda orden, lambda cuadrado U menos UXX igual a lambda F1 más F2. Muy bien. Observemos que aquí, utilizando el teorema de la representación de Riesz, el segundo miembro lo podemos tomar como siendo la aplicación T definida por lambda F1 más F2 multiplicado por el W. Esto es un elemento del dual de H01. Y aquí vemos la definición del producto interno que vamos a tomar en este caso. La definición del producto interno de H01 sería W multiplicado por lambda al cuadrado, que es positivo, y el producto de las derivadas de B y W. Entonces, esto es un producto interno en H01. ¿Por qué? Porque cuando U es igual a W, me da la norma de V al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Entonces, usando el teorema de la representación de Riesz, llegamos a la conclusión de que existe un único elemento, U, que pertenece a H01, que verifica que T de U es igual al producto interno en H01 de U con W. Y esto, sustituyendo la definición de T y sustituyendo el producto interno, me da la correspondiente formulación variacional de mi ecuación resolvente. Integramos por partes esta última integral y obtenemos lambda al cuadrado W menos UXX por W igual a la integral con las F1 y F2. Muy bien, vamos a tomar como factor común el W y vamos a colocarlos todos en el primer miembro. Y ahí obtenemos de que lambda cuadrado menos UXX menos lambda F1 con F2 es igual a 0 para todo W que pertenece a H01. O sea, en particular para todo elemento que está en C0 infinito. Por tanto, por el lema de Du Bois-Reymond, obtenemos inmediatamente que aquella expresión que está dentro del corchete debe de anularse. Esto es, debe de aparecer lambda al cuadrado menos UXX igual a lambda F1 más lambda F2. O sea, encontramos una única U que resuelve esa ecuación diferencial. Pero ahí se puede preguntar, sí, pero la solución del sistema resolvente es un vector y acabamos de encontrar apenas un escalar. Muy bien, entonces está faltando definir la segunda componente del vector U mayúscula. Para esto tomamos V como siendo igual, por definición, a lambda U más F1. Y ahí entonces obtenemos de que para toda F, que es igual a F1, F2, va a existir un único U mayúscula que está en el dominio del operador que verifica las siguientes condiciones. U va a ser igual a V. Aquí vamos a tener la ecuación resolvente que factorizándola como operador sería lambda identidad menos A aplicado en U y en F. Y aquí pasamos para el segundo miembro, o sea, ya lo podemos escribir porque este operador lambda identidad menos A es inversible. Por tanto, lo escribimos U como siendo el operador resolvente aplicado en una F, ¿no? Esto quiere decir que todos los reales positivos están metidos en el resolvente de A. Finalmente, observen lo siguiente. Si nosotros tenemos la primera ecuación de la que hemos definido B, obtenemos la primera ecuación del sistema resolvente. Si nosotros multiplicamos esta expresión, o sea, vamos a derivar esta expresión y después la multiplicamos por UX, vamos a obtener esta expresión. O sea, ¿qué cosa hemos hecho para obtener esta segunda? Simplemente derivamos la primera ecuación y la multiplicamos por UX. Por eso que nos sale la integral de lambda UX y observe que ahí nos queda menos UX V de X. Y esto debe de ser igual a la integral de la derivada de F1 multiplicado por UX. Muy bien, vamos a hacer una cosa parecida con la segunda ecuación. La segunda ecuación del sistema resolvente es lambda V menos UXX igual
a F2. ¿Qué vamos a hacer aquí? A esta ecuación la vamos a multiplicar por V. Vamos a multiplicar por V toda esta ecuación y así vamos a obtener lambda V al cuadrado. Fíjense, después de hacer integración por partes, el signo menos se convierte en más, no hay términos puntuales porque tanto B como U se anulan en el borde y nos queda que eso debe de ser igual a F2 multiplicado por V. Ahora nosotros vamos a sumar. Observe de que la suma de estas segundas expresiones tienen signos diferentes. El producto de las derivadas tienen signos diferentes. Entonces, cuando sumamos, este producto desaparece. Entonces, fíjese, primero vamos a sumar y vamos a recordar de que la norma de U está dada por la norma, por la integral de v al cuadrado más ux al cuadrado. Esa fue la norma que nosotros escogimos por la inducción, inductivamente motivados en la energía asociada al sistema. Muy bien, ahora, volviendo a la suma de estas dos expresiones anteriores, observe que los productos de las derivadas se cancelan, me queda que eso va a ser igual al producto de los F1x con Ux más F2 por V, ¿correcto? Y esto no es nada más ni nada menos que el producto interno en el espacio de fase, como ustedes pueden verificar. U es el operador U y U es el vector UV, que es básicamente la definición del producto interno. Aplicamos aquí a la desigualdad del Cauchy-Schwarz y entonces inmediatamente vamos a obtener que eso es menor que la norma de U y la norma de F en el espacio de fase. Muy bien, cortamos ahí, simplificamos la norma de U y vamos a obtener que lambda U sin el cuadrado va a ser menor o igual a F. Y eso nos va a implicar que vamos a obtener, vamos a recordar, U es el operador resolvente aplicado en F. Entonces sería lambda veces el operador resolvente aplicado en F menor o igual a F. Tomando supremo nos da la norma uniforme menor o igual a 1. Y entonces aquí hemos verificado todas las hipótesis, todas las condiciones del teorema de Healy-Yosida, de donde obtenemos que hay generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Fíjense, entonces U, que es definido como este vector columna, es en realidad la solución de nuestra ecuación diferencial en donde el semigrupo es la solución fundamental, o sea, el semigrupo es dado por el exponencial de A, que sabemos que existe, aplicado en el dato inicial, donde A es justamente la matriz que habíamos definido en transparencias anteriores, asociada a la ecuación de ondas. Muy bien, de la primera parte concluimos que si tomamos datos iniciales en el espacio de fase, entonces mis soluciones T van a ser funciones continuas con valores en 0 y T y valores en el espacio de fase. Si tomamos condiciones iniciales en el dominio de A, entonces mi solución también va a ser una función continua con valores en 0 y T y va a pertenecer también al dominio de A. Por tanto, de estos dos resultados tenemos no solamente la existencia, sino también la unicidad y la regularidad de las soluciones. La regularidad, le insisto aquí, depende del espacio donde vamos a tomar los datos iniciales. Si tomamos los datos iniciales en el espacio de fase, entonces mi solución va a ser una función continua de 0t en el espacio de fase. Si tomamos en el dominio de A, mi solución, la solución de mi sistema de ecuaciones diferenciales, va a ser una función continua también dentro del dominio de A. Muy bien, jóvenes, llegó el momento de hacer nuestro resumen y conclusiones.
Entonces hemos estudiado modelos de segunda orden donde vimos el caso particular de la ecuación de ondas, en donde la diferencia con los ejemplos anteriores es de que el espacio de fase es el producto cartesiano de espacios vectoriales y donde se ve más evidente cómo es importante este método de la energía para poder definir estos espacios. La ecuación de ondas es una ecuación de segunda orden en el tiempo, entonces esto exige de que hagamos una reducción de la orden, pasamos para ecuaciones de primera orden, o sea, nuestra ecuación diferencial, que era una ecuación escalar de segunda orden, pasa a ser un sistema de ecuaciones de primera orden 2 por 2. Ahí identificamos el operador, definimos el dominio, verificamos entonces de que el dominio es cerrado, o perdón, el dominio es denso y el operador es cerrado, así como todos los operadores diferenciales. Finalmente se verifican las dos últimas condiciones del teorema de Gile-Yosida, que consiste en probar que los reales positivos están metidos en el resolvente y que se verifica la desigualdad del operador resolvente. ¿Correcto? Entonces, esto es la aula número 17. En la siguiente aula veremos algunas cosas introductorias sobre la teoría de distribuciones y haremos aplicaciones para sistemas termoelásticos.